Hoy vamos a hablar sobre criptoeconomía, es decir, en chino para la mayoría de los mortales. Esto no es comprar o vender bitcoins, sino algo que debemos conocer cuanto antes mejor, porque será la forma de dinero no dentro de mucho y que nos afectará a todos, nos guste o no. Hace 10 años eran las redes sociales y ahora es el blockchain. Hoy no nos viene a hablar chino, sino en español, por suerte, para entendernos, Julio de la Torre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muchas gracias. Julio, hoy me parece un tema hiper interesante porque cuando nos contaste que el blockchain o el tema de las criptomonedas se trata de cómo se organiza la información, casi nos explota la cabeza. Entonces, quiero saber hoy qué vamos a aprender. Vamos a aprender cómo la criptoeconomía ya es una herramienta del presente para poder utilizar en nuestras organizaciones. Dicho así, claramente, ya la podemos utilizar para tener en nuestras organizaciones la información y nuestro valor organizado de una manera diferente. Claro, esto es muy diferente a lo que tenemos en mente cuando hablamos de blockchain, cuando hablamos de bitcoins y comprar y vender monedas. Entonces, ¿para qué sirve esto? ¿Por qué es importante lo que nos vas a contar? Porque a lo largo de la historia la información pasó de la cabeza a los libros, de los libros a los ordenadores, de los ordenadores a Internet y de Internet va a pasar a blockchain. Claro, quienes lleguen los primeros se van a beneficiar de las ventajas que ya tiene blockchain. Es como, por ejemplo, ir de Salamanca a Madrid, donde yo me encuentro, diciendo tienes dos posibilidades, o sigues en coche de caballos o vas en coche, o mejor, en avión. Decide. Claro, esa seguridad, esa certeza, que es lo que, según tengo entendido, ¿no? Es lo que te da el blockchain, que es como un sistema, ¿no? De organizar la información para dar certeza o verificar origen, etcétera, etcétera, y seguridad en la información. Pero bueno, tú nos vas a explicar muy bien de qué va todo esto. Cuéntanos un poco para entender por qué tenemos como profesionales o como empresas que tener en cuenta este tema de la criptomoneda o del blockchain. Fundamentalmente porque, y si me permites ya, ¿puedo compartir pantalla? Sí, claro. Bien, pues tenemos que recordar que a lo largo de la historia lo más importante es la información. La información es poder. Nuestra empresa, nuestra economía es información. Yo sé cómo hacer, es decir, el cómo hacer. Esa es el expertise, ese es lo que compramos, el cómo lo hacemos, eso es información. Y eso normalmente está en la cabeza de las personas, que a lo largo de su vida va incrementando su sabiduría hasta que nos hacemos pues mayores, nos hacemos adultos y todo lo que sabemos pues nos hacemos bastante cabezones. Pero claro, llegó un momento en el que inventaron los libros, ¿de acuerdo? Y esa información que yo tenía en la cabeza la voy con los libros. A lo largo de la historia acumulo muchos libros. ¿Qué es lo que tengo? Pues una biblioteca, una gran biblioteca. Todo estaba en una gran biblioteca. Todos tenemos una pequeña biblioteca en casa. Cuando se quemó la biblioteca de Alejandría se perdió mucho conocimiento. Pero resulta que pasamos un paso más y todo lo que, digamos, pues conocíamos se puso en un ordenador, ¿de acuerdo? Creció ese mundo y se hicieron pues ordenadores en red, las intranet, etcétera, que tenían unas comunicaciones entre ellas. Y seguíamos avanzando. Y entonces inventan. ¿Y qué inventan? Pues inventan ni más ni menos que Internet. ¿De acuerdo? Esto sigue creciendo. ¿Y qué ocurre? Que llegamos a la nube. Y ahora, con todas estas herramientas que se ha producido en una evolución de miles de años, resulta que tenemos un quinto escalón. ¿Vale? Ese quinto escalón es la criptoeconomía. ¿Qué significa la criptoeconomía? La criptoeconomía significa que ese cómo hacer, esta información que tenemos, esta información, la vamos a colocar directamente aquí. Ya no hace falta que esté en la cabeza, ya no hace falta que esté en los libros, que también no hace falta que esté en la red, la intranet de mi oficina, ni en la nube, sino que la coloco en la criptoeconomía. La palabra criptoeconomía viene de encriptar, viene de empaquetar la información en cajitas, metemos
que están cifradas con códigos, ya sabéis que todo es sucesión de ceros y unos, pero códigos larguísimos y que son imposibles de descifrar. Por eso, lo primero que generamos en esta red es la seguridad. La información acumulada aquí, además, es garantizada porque se reproduce automáticamente en una serie de nodos. No vamos a entrar ahora a describir técnicamente esto, y por tanto, para el que tenga miedo, si yo ataco aquí y borro esto, sigue estando aquí, sigue estando aquí y sigue estando aquí. ¿De acuerdo? Dicho esto, en este esquema, ¿de acuerdo? Mi información, mi modo de hacer. ¿Cómo puedo? Vamos a poner ejemplos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la trazabilidad de los alimentos. Esto, atención, todos aquellos que os dedicáis a los alimentos. Vamos a dejar de compartir pantalla en un momento. Todos aquellos que os dedicáis a producción de alimentos. La etiqueta la podemos falsificar. Yo te pongo otra etiqueta y te cambian los ingredientes, ¿tú qué sabes? Sin embargo, si esa información está encriptada en criptoeconomía y en una blockchain que es más allá de Internet era el que sostiene nuestras páginas web, nuestros correos electrónicos, pero ahora la información la va a sostener blockchain. Ahora hablaremos de eso. Sí. Entonces, en blockchain yo puedo entrar y ver la información del producto alimenticio que no puede ser falsificada. Segunda ejemplo, yo emito títulos. ¿Títulos de qué? De formación. Pero claro, me los falsifican. Y un señor dice por ahí que ha hecho el curso conmigo y no lo ha hecho, no está registrado. Pero yo, ¿cómo lo puedo comprobar, empresario? Tengo que escribirte un correo electrónico, tengo que comprobar, no puedo acceder a tu registro. No, tu título es de blockchains, está en la criptoeconomía, está dentro del sistema de cripto y por tanto es inmutable, es decir, nadie lo puede falsificar. Son dos ejemplos para que entendamos cómo se transmite la información. A más. Si os interesa ya el tema, preguntaros, ¿por qué los clubes de fútbol más importantes de Europa y en España, ya los tenéis, están empezando a emitir tokens? ¿Qué son tokens? ¿Vale? Son esas informaciones encriptadas que te hago llegar a tu teléfono móvil, a tu ordenador. ¿Qué es información? Pues sí, como un correo electrónico, como un PDF, pero que ya no son inalterables. Son muy difíciles de atacar, imposibles de atacar en estos momentos. ¿Qué te dan a cambio del token? Lo que digan que te dan: servicios, descuentos, información, formación, relaciones. Todo está encriptado, todo está metido ahí. Y por tanto, es una de las oportunidades. Gran pregunta, ¿yo puedo tener un token? ¿Puedo crear una blockchain? Claro que sí. Y la ocasión es, no podíamos pensar hace 2 años que hubiera una ocasión como esta. Os lo voy a explicar. Mirad. En primer lugar, porque ya hay plataformas como Aragón.org, Aragón.org, que os ofrecen, es una comunidad de expertos en blockchain y criptoeconomía, que os ofrecen soluciones. ¿Qué necesitas? Yo te lo puedo ofrecer. El coste que pueda tener implementar en mi sistema un blockchain y una criptoeconomía, resulta que ahora Europa lo financia. ¿A través de qué? De la Next Generation, que en España se traduce en España puede, o en plan de recuperación, transformación y resiliencia del que habla el presidente del gobierno, de que van a venir muchísimos millones. Ahí hay fuentes de financiación. Y por tanto, el que esté espabilado y listo y corra, va a poder implementar rápidamente en su negocio un blockchain, una criptoeconomía. Como hace años, algunos ya se atrevieron a poner en marcha su página web y su plataforma de comercio online. Y sus redes sociales, sí. Correcto. Julio, pregunto rápidamente, perdóname que te interrumpa, pero es para entender, porque yo ahora mismo estoy embobado con lo que estás diciendo. Como muchos veremos esto como algo que podemos entender que será una oportunidad, podemos entender que será algo que más pronto que tarde tendremos que conocer, tendremos que utilizar. Ahora mismo, ¿cuáles son las plataformas, las empresas, los sectores o los profesionales que deben correr más o que deben tener más urgencia para utilizar este tipo de criptoeconomía? Porque si es algo que vemos como muy lejano y que además nos cuesta entender,
¿dónde es donde hay que poner el foco? ¿Cuándo hay que hacerlo? ¿Cómo se hace? ¿Por qué necesito blockchain? ¿O qué me ayuda? Primero, me dices una grandísima pregunta y te lo agradezco muchísimo. ¿El sector financiero está corriendo? No, volando. ¿Por qué? Porque se le está yendo de las manos el control de la información. Recientemente, un grupo de más de 6 millones de internautas a través de una blockchain y una criptoeconomía ha influido en la bolsa de Nueva York para hacer subir, bajar acciones y quebrar casi técnicamente a determinados brokers. Tenéis la información. ¿De acuerdo? A través de lo que llaman DeFis, finanzas descentralizadas. Bueno, algo complejo que tal vez requeriría otra sesión. ¿De acuerdo? Esos son los primeros. Los segundos, todos aquellos que tengan que proteger información y que esa información sea valor, ¿de acuerdo? Valor, es decir, en sí misma yo te doy, esto es un Vega Sicilia. Oye, que si me lo has falsificado, esto es decir, esa información contenida, esos componentes, etcétera, también tienen ahora en blockchain la seguridad que estaban buscando, ¿de acuerdo? Todos aquellos que busquen transparencia en procesos. Porque yo no me fío, me puedes engañar. No, transparencia 100%. Ahí tienen blockchain, ahí tienen la criptoeconomía. La transparencia hace que estemos, ahora los gobiernos están mirando con recelo a blockchain y las DAO, las organizaciones administrativas descentralizadas, que ya se aplican incluso para votar. En Aragón.org, me parece que hago mucha publicidad de él, pero bueno, no me gusta dar marcas. Decidí por una y punto. Hoy digo, bueno, pues voy a hablar de Aragón.org porque es española, etcétera, y es comunidad, y es abierta, sí. Y es dialogante. ¿De acuerdo? Entonces, la administración, yo me dedico a administrar cosas. ¿Dónde está el dinero? ¿En qué te lo has gastado? Yo entro en la blockchain, entro en la criptoeconomía y lo veo claramente. ¿De acuerdo? Con lo cual, el concepto de criptoeconomía es las relaciones sociales que generan economía entre las personas y las organizaciones, al estar encriptadas en blockchain, la información generan lo que llamamos criptoeconomía. ¿De acuerdo? Es una manera de distribuir, de compartir la información que antes estaba en la cabeza, bajó a los libros, se metió en los ordenadores, se dispuso en Internet y hoy pasa a otro salto cuántico. Claro, por tanto, todo aquel que quiera transparencia, que quiera democracia, democracia abierta, de la buena, de que, oye, pues todos pensamos lo mismo, ahí tiene, por ejemplo, esto, ¿no? Ejemplos. Ahora hay un token, por ejemplo, de una empresa de Andalucía que está emitiendo, la va a emitir dentro de poco, para que tú con eso que llevas en el móvil, en tu monedero, vamos a hacer un kick-back. Un monedero. ¿Qué es un monedero? Pues mira, tú antes tú y yo no, pero nuestros padres cuando querían viajar por Europa tenían que llevar liras, tenían que llevar francos, tenían que llevar libras esterlinas, tenían que llevar marcos alemanes. ¿Por qué? Porque cada país tenía una moneda. Tú vas a llevar en tu monedero electrónico diferentes archivos, vamos a llamarlos así, criptomonedas si quieres, para gastar. ¿Y cambiar por qué? Por dinero, por servicios, por cosas, por intercambios. Y todo esto está metido en tu monedero. Entonces, tú, por ejemplo, esta empresa que estábamos hablando, te da ese archivo, que es un token utility que se llama, lo metes en tu dispositivo electrónico y ya puedes disfrutar de los servicios que están y que ves que están añadidos a esto. Tenemos que entender la criptoeconomía o el mundo cripto como una manera de organizar mi información y darle valor. Valor, es decir, la economía del propósito y del bien común. Esto podemos hablar otro día. Frente al capitalismo, quiero ganar dinero. Es que la gente ya muchas veces dice, vamos a ver, sí, ¿a costa de qué? ¿Cómo que a costa de qué? Si usted gana dinero, pero contamina, explota a la gente, trata en igualdad de condiciones al hombre y la mujer, transparencia absoluta. Vea usted mi blockchain, vea usted mi criptoeconomía. Dice, sí, señor. Esto puede romper todo lo que conocemos entonces, por lo que estoy viendo. O sea, a nivel, ya no solo a nivel personal, que también, sino que a nivel profesional, en el mundo de los negocios. Esto lo puede romper todo a nivel político. Es comparable a la invención de la rueda, que supuso la agilización del transporte, a la máquina de vapor, que supuso pues todo lo que es la penetración
digamos, de territorios vastos, como por ejemplo era todo lo que era América del Norte, ¿de acuerdo? O grandes extensiones rusas, por ejemplo, de la estepa rusa, etcétera, que pues, van penetradas por máquinas que antes se tardaba días y de pronto se tardaban o semanas, y se tardaban días o se tardaban horas, ¿no? Es una tecnología, es un salto cuántico y de hecho ahora mismo los cambios no se producen cada 100 años, se producen cada 10 y ahora, y gracias a, vamos a ver, entiéndaseme el término, por favor. Gracias al esfuerzo de la Unión Europea, porque voy a decir gracias a la pandemia, gracias al esfuerzo de la Unión Europea que hace para paliar los efectos de la pandemia, lo que estaba previsto que durara más tiempo va a durar muy poco. Por tanto, todos aquellos que van a por fondos económicos, fondos que están ya distribuyéndose por Europa para digitalizar procesos, quien coja y aproveche la ocasión, resulta que transmitía o transportaba su información en carro, pasa a hacerlo en coche o pasa a hacerlo en avión, para que nos entendamos en el símil, ¿de acuerdo? Sí. Con lo cual es la oportunidad, va a durar 3 años. ¿Por qué 3 años? Porque los fondos duran más o menos eso, ¿vale? Están para 5, pero la Unión Europea quiere que se gasten en 3 y por tanto ahora mismo están haciendo el gobierno manifestaciones de interés. ¿Quién está interesado en montones de historias? Porque la Next Generation y los planes del gobierno de España abarcan mucho, pero en digitalización veremos que está blockchain, entonces hay que ir y decir, oiga, yo quiero montar la mía y quiero que me ayude y nos van a ayudar. Además, como antes has puesto el ejemplo de que has dicho que nos van a ayudar, claro, has puesto el ejemplo de las webs. Hasta hace no mucho, no sé cómo estará ahora la cosa, pero ahora es más complicado, pero hasta hace unos años había muchas subvenciones, muchas ayudas por digitalizarte gracias a tener una web. Hoy en día no es tan fácil acceder a este tipo de ayudas. Claro, ahora estamos hablando de otras tecnologías como puede ser esto. Lo que tiene que entender el emprendedor, el empresario, el autónomo, el profesional es que entender de esto es una ventaja competitiva. Vamos a ver. No significa que sepas programar. Tú no tienes ni idea de cómo funciona la Excel, el Microsoft, el WordPress o el Word o el correo electrónico, pero los utilizas. Sabes para qué sirven. Y la página web lo mismo, no sabes construirla, pero sabes qué información tienes que colocar y cómo la tienes que colocar, qué fotos y qué textos, para que cuando llegue la gente te compre tus servicios. Aquí es igual. Tienes que escuchar la música y entenderla. Es como chapurrear un idioma. Luego ya irás introduciéndote y llegarás hasta incluso a hablarlo. Y dentro de unos años serás un pequeño experto sobre blockchain como lo somos ahora. Pero ¿os acordáis la primera vez que dijo alguien, oye, ¿tienes correo electrónico? Y dice, oye, perdona, yo no, yo como mucho te mando un fax. No, pues hay una cosa que se llama correo electrónico. ¿Y cómo? Pues sí, vas a tener que tener un correo electrónico. O antes cuando te dijeron, el teléfono móvil. ¿Para qué quiero un teléfono móvil si tengo teléfono en la oficina? Fijaros todas las resistencias que mostramos siempre a todas las tecnologías. Normal, ¿de acuerdo? ¿Quién se beneficia? El que no tiene miedo, con respeto, pero avanza. Y se acerca a esos núcleos que ya existen, donde ya se están desarrollando estas, y aprende ensayo-error, 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 y se adelanta a los demás. Esa es lo que venimos aquí un poco hoy a sugeriros, ¿de acuerdo? Que no diga, cuando vuestra mente diga eso, es que eso es muy complicado. Vamos a buscar información. Voy a leer un blog, me voy a ver un vídeo, voy a hablar con alguien que sabe y le voy a dar una vuelta, porque puede ser que esta sea la barca que me saque del naufragio donde estoy metido en estos momentos. Puede ser perfectamente. O que estaré metido, claro, efectivamente. Bueno, Julio, para aquellos que, independientemente de que se puedan informar a través de medios digitales, etcétera, si alguien le ha hecho clic en la cabeza, que yo creo que cualquiera que esté viendo este vídeo se puede quedar un poco loco diciendo no lo estaba teniendo tan en cuenta, ¿no? A lo mejor es el momento, quizás no de dar el paso para mucha gente, pero sí de dar el paso para conocer y entender y dar ese primer paso hacia esto de la criptoeconomía, a ver cómo se le puede sacar partido para no quedarse atrás. ¿Cómo pueden contactar contigo, Julio, para que les puedas ayudar? Tienen 2 páginas web, mi página web juliodelatorre.es, donde está pues todo lo que yo hago. Una de las cuestiones que hacemos es precisamente derecho tecnológico, soy experto en derecho tecnológico e informática forense, y otra página muy específica que también administramos,
tecnológica es abogadociber.es. juliodelatorre.es para todo mi universo, abogadociber.es para, bueno, pues para, por ejemplo, estos temas. Nos acercamos ¿a qué? A hacer charlas divulgativas, explicativas, como hemos hecho aquí, enseñar un poco y poner, muy importante, lo veréis en mi página web, generar redes, poneros en contacto con quien verdaderamente os va a ayudar a que esto sea una realidad en vuestras vidas. Vale, muy bien. Bueno, pues Julio, muchísimas gracias porque desde luego has abierto un melón enorme en StoryTalk porque nunca habíamos tocado este tema. Entonces yo te lo agradezco porque, bueno, en StoryTalk lo que queremos siempre es inspirar profesionales y hoy nos has inspirado, pero además nos has abierto la cabeza en dos, en plan, espabila porque hay algo que seguramente te estés perdiendo y no lo estás teniendo en cuenta. Así que muchísimas gracias por venir de nuevo, Julio, y bueno, quien esté interesado, como siempre, pues ya sabéis que nos podéis preguntar, como siempre, en StoryTalk, o bien contactar directamente con Julio para que pueda ayudar a este tema de la criptoeconomía, que ya sabéis que hoy un poquito menos en chino ya estamos hablando. Así que Julio, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gracias a todos vosotros.